Buen día a todos. Vamos a revisar la charla de aspectos generales de la hematopoiesis y corresponde a nuestra primera clase de este curso. Habrá que revisar los aspectos generales de la sangre, entendiendo esta como un tejido eh, conectivo especializado de características líquidas viscosas de un color rojo opaco, un pH comprendido entre 7,33 y 7,5 aproximadamente y una presión osmótica de 6,72. La sangre representa del 8 al 10% del peso corporal total y esta está dividida para su estudio en dos grandes partes, los elementos formes o células y el elemento líquido que vamos a conocer como plasma. El porcentaje de elementos formes o elementos celulares siempre será un tanto mayor en los hombres que en las mujeres, aproximadamente un 47 contra un 42%. Habíamos mencionado que la sangre tiene dos componentes. De estos, el componente forme o los componentes celulares se dividen a su vez en tres categorías, que serían los eritrocitos, leucocitos y plaquetas. El plasma, que es la fracción líquida de la sangre, va a contener una elevada proporción de proteínas, aproximadamente un 70%, dentro de las cuales la albúmina será la proteína más importante y el resto serán proteínas globulares o globulinas, en donde destacaremos el fibrinógeno, las proteínas transportadoras, la ferritina, la ceruloplasmina, y tendremos también el grupo de las globulinas gamma o inmunoglobulinas, que forman parte de nuestro sistema de defensas o inmunidad humoral. Además, el plasma contiene otros elementos, tanto orgánicos como inorgánicos. La sangre circulante tiene como finalidad principal transportar el oxígeno desde los pulmones a todas las células y este oxígeno será transportado principalmente por los eritrocitos. Esto lo hacen a través de una proteína especializada que vamos a aprender, es la hemoglobina. Además, la sangre tiene sustancias nutritivas que van a ser transportadas desde el intestino al hígado y a partir de este órgano a diversos otros sistemas y órganos de la economía. Va a servir como un vehículo para la excreción de productos de desecho a través de los riñones y para la expulsión del dióxido de carbono en los pulmones. Además, la sangre distribuye secreciones hormonales y otros productos. La sangre se forma en el organismo a partir de un órgano a su vez especializado que es la médula ósea. La médula ósea es el tejido que se encuentra dentro de los huesos. eh, Esta médula ósea tiene como finalidad producir los elementos formes de la sangre y a su vez va a estar dividida en dos grandes partes, la médula ósea roja, que sería la hematopoyética, y la médula ósea amarilla, que forma parte del tejido de sostén. Esta médula ósea tiene diversas arterias y venas que se van a encargar de nutrirla y va a estar a su vez dividida en dos grandes partes. El elemento forme o el elemento hematopoyético y los elementos de sostén que vamos a conocer como estroma medular. Entonces, la médula ósea hematopoyética nosotros la vamos a tener diferenciada. Aquí vemos, por ejemplo, en esta imagen algo que llamamos hueso trabecular y este hueso trabecular forma parte del tejido compacto de la médula ósea. A su vez tenemos la médula hematopoyética en donde podremos observar los principales elementos de la misma, los megacariocitos que serían los precursores de las plaquetas, los granulocitos y la serie eritroide que será la responsable de la formación de los glóbulos rojos. Les comentaba que la médula ósea tiene dos grandes componentes, los elementos formes o los elementos hematopoyéticos y el microambiente hematopoyético o nicho hematopoyético que estaría integrado por diversas células que forman parte de la estroma o el estroma medular. Estas células del estroma son principalmente fibroblastos, células adiposas, algunos macrófagos, células musculares y células óseas, tanto osteoclastos como osteoblastos, que van a permitir que las células hematopoyéticas se puedan anidar y puedan proliferar de manera correcta. A su vez, el microambiente hematopoyético es muy importante porque las diferentes células que lo integran se van a encargar de la producción de sustancias llamadas citocinas prohematopoyéticas y antihematopoyéticas, que van a ser las responsables de regular la proliferación y el crecimiento y diferenciación de las diferentes células sanguíneas. Entonces, los componentes del microambiente se encargarán de crear el ambiente necesario para que las células hematopoyéticas puedan diferenciarse de manera correcta.
hay diversas sustancias como el factor estimulante de colonias de granulocitos, el factor estimulante de colonias de macrófagos, el factor estimulante de colonias de granulocitos macrófagos, algunos interferones, interleucinas, principalmente interleucina 3, interleucina 6, interleucina 11, que van a estar como responsables de estimular a las diferentes células hematopoyéticas para dar origen a los diferentes linajes de células que nosotros podemos tener en un momento dado en la sangre. Entonces, el proceso por medio del cual se va a formar la sangre en el organismo lo vamos a llamar hematopoiesis, ¿no? Entonces, hematopoiesis es la formación de las células sanguíneas y en los seres humanos, al igual que los diversos mamíferos, vamos a tener dos grandes periodos, la hematopoiesis prenatal y la hematopoiesis del adulto. Entonces, la hematopoiesis prenatal, como su nombre lo dice, será la que se lleve a cabo en la vida intrauterina y esta a su vez tiene dos grandes periodos. El periodo prehepático, que va a ocurrir en el saco vitelino, y el periodo hepatoesplénico, que como su nombre lo dice, va a ocurrir a nivel del hígado y del vaso. Estos dos periodos están muy unidos entre sí, de tal suerte que el periodo prehepático ocurre más o menos entre la semana 2 de gestación hasta los primeros 3 meses, y el periodo hepatoesplénico va de los 3 a los 6 meses de la gestación, de tal suerte que la hematopoiesis del adulto, que sería la definitiva, o que también vamos a llamar hematopoiesis medular, va a ocurrir a partir del sexto mes de la vida intrauterina y va a continuar durante toda la vida del individuo. Para que se lleve a cabo la hematopoiesis, nosotros vamos a tener tres grandes compartimientos en la médula ósea hematopoyética. El compartimiento inicial, que sería de las células hematopoyéticas pluripotenciales, ¿sí? que sería el más importante. Y tenemos también el, este microambiente de las células pluripotenciales es el responsable de la generación de la totalidad de las células hematopoyéticas. Estas células pluripotenciales tienen dos características principales, una llamada plasticidad y la otra que es la autorrenovación. La plasticidad se refiere a la capacidad que tiene una célula hematopoyética de dar origen a cualquier célula sanguínea, eritrocitos, leucocitos, plaquetas, y la autorrenovación es la propiedad que tiene la célula hematopoyética de dar origen a otra célula hematopoyética pluripotencial. Entonces, estas dos propiedades son intrínsecas o son únicas para las células hematopoyéticas madre, ¿no? O células tronco. Una vez que las células hematopoyéticas deciden diferenciarse, vamos a tener un escenario en el cual tendremos un segundo compartimiento llamado de las células comprometidas de linaje, en donde nosotros vamos a tener las llamadas unidades formadoras de colonias. Tenemos dos grandes progenitores, el progenitor linfoide y el progenitor mieloide, que sería este llamado unidad formadora de colonias, gránulo, eritroide, megacario, monocíticas, ¿no? Entonces tenemos cuatro posibles líneas celulares a partir de este progenitor y este a su vez se va a diferenciar en la unidad formadora de colonias de granulocitos y monocitos, la unidad formadora de colonias de megacariocitos, la unidad formadora de colonias eritroides o de brotes eritroides, perdón, y la unidad formadora de colonias eosinófilas. La unidad formadora de brotes eritroides, a su vez, nos dará la unidad formadora de colonias eritroides. Y aquí es muy importante la participación del estroma medular. Como lo habíamos comentado, vamos a tener diversas sustancias que son producidas por el microambiente, interleucina 3, interleucina 6, factor de crecimiento de colonias de granulocitos y monocitos, el stem cell factor o factor de células estromales o de las células hematopoyéticas, el factor estimulante de colonias de granulos de monocitos, perdón, la trombopoyetina, la interleucina 3, la eritropoyetina, muy importante para la formación de la serie eritroide, al igual que la interleucina 3, el factor de crecimiento de granulocitos y monocitos. Todos estos factores, o interleucinas o citocinas, van a permitir que las células comprometidas del linaje den origen al tercer grupo, que serían las células en fase de especialización y maduración. En estas fases de especialización y maduración, nosotros vamos a tener la formación de diversos componentes sanguíneos, dentro de los que destacan los eritrocitos, los leucocitos y las plaquetas.
Entonces, otra vez, las células que participan en la hematopoiesis tenemos a las células pluripotenciales o células madre, las células unipotenciales, es decir, que ya perdieron la capacidad de origen a todas las células y solamente se van a encargar de un linaje específico y por ello las vamos a conocer también como células comprometidas de linaje y las células en fase de especialización. Había mencionado también que las células madre tienen capacidad de autorrenovación y plasticidad, ¿no? Entonces, la autorrenovación, que es la capacidad de dar origen a otra célula madre idéntica, y la plasticidad, que va a dar origen a diferentes líneas celulares. Entonces, las células troncales o células madre hematopoyéticas va a ser el menor porcentaje de células en la médula ósea, tienen estas dos propiedades que ya mencioné y pues bueno, van a ser un elemento muy importante y fundamental para que se puedan dar origen al resto de células sanguíneas. Una vez que las células comprometidas de linaje se van especializando a partir de una célula pluripotencial, pues vamos a tener una célula madre linfoide, una célula madre de plaquetas, una célula madre de monocitos, de la serie mieloide o granulocítica y de la serie eritroide. Vamos a tener en esta fase ya final de especialización y maduración diversos elementos formes que van a dar origen a los elementos adultos. Empezando por la serie eritroide, nosotros vamos a tener un primer elemento inmaduro llamado proeritroblasto, que sería el elemento más diferenciado hacia la serie eritroide. Este a su vez va a dar origen al eritroblasto basófilo y este a su vez al eritroblasto policromatófilo. Estos elementos van a tener como características importantes la generación de hemoglobina, de tal suerte que conforme va madurando este eritroblasto, va a ir cambiando la coloración de su citoplasma de ser un citoplasma azul o basófilo a un citoplasma más rosa o color naranja. De tal suerte que llegamos a la etapa de eritroblasto ortocromático, en donde ya tenemos la mayoría de la célula ocupada por hemoglobina y entonces nos queda como estorbando el núcleo que será expulsado finalmente de este eritroblasto ortocromático para dar origen a un reticulocito. El reticulocito es un elemento de la serie eritroide como inmediato en la maduración de los eritrocitos y de 2 a 5 de 2 a 4 días después de que se forman los reticulocitos tendremos la formación de un eritrocito. Este proceso de proeritroblasto hasta eritrocito maduro nos llevará en promedio 7 días. En el caso de la serie mieloide, nosotros vamos a tener un precursor común, que es el mieloblasto. Este a su vez da origen al promielocito y de este vamos a tener al mielocito. El mielocito va a dar origen a los metamielocitos, pero ya esta parte del proceso se diferenciará hacia los diferentes linajes de la serie granulocítica. Tendremos al metamielocito basófilo, que dará origen a los basófilos, al metamielocito eosinófilo, que dará origen a los eosinófilos, y el metamielocito neutrófilo, que dará origen a la banda y al neutrófilo encallado finalmente, que son más o menos lo mismo, y finalmente al neutrófilo adulto o segmentado, que es como también vamos a llamar a esta célula. Por su parte, el monoblasto dará origen a una célula intermedia llamada promonocito y finalmente al monocito maduro o monocito adulto. Estas células, tanto los neutrófilos como los monocitos, van a constituir nuestra primera línea de defensa y la característica principal de estas células es la fagocitosis, es decir, la capacidad que tienen de comer microorganismos, bacterias, virus, células, etcétera, con la finalidad de eliminarlas como una potencial amenaza para el organismo. A su vez, estas células van a estar en comunicación con los linfocitos, que serán nuestras líneas de defensa más avanzadas y que serán los responsables de la llamada inmunidad tanto celular como humoral. Los megacariocitos van a dar origen a las plaquetas y estos parten de una célula primaria que se llama megacardioblasto. Entonces el megacardioblasto madura y da origen al megacariocito y finalmente este va a dar origen a las plaquetas por fragmentación de su citoplasma. Las plaquetas, por tanto, no son células, son remanentes del citoplasma de los megacariocitos y tienen muchas funciones. Vamos a aprender que las plaquetas son muy importantes en el fenómeno de la hemostasia para frenar los sangrados y por lo tanto esta estructura es fundamental tenerla en la sangre periférica. Finalmente, la célula madre linfoide nos va a dar origen a los linfoblastos y estos a su vez van a dar origen a una célula intermedia llamada prolinfocito y finalmente a los linfocitos tanto B como T.
Cada uno de ellos se diferencia por los marcadores que expresan en su superficie, pero basta aquí saber que los linfocitos T se dividen a su vez en tres posibles poblaciones: los linfocitos CD4, los linfocitos CD8 y las células asesinas naturales. Y finalmente los linfocitos B se van a diferenciar a una célula especializada, productora de anticuerpos o inmunoglobulinas llamada célula plasmática. Entonces, otra vez retomando un poquito las cosas, tenemos una isla eritroblástica que sería el escenario de formación de la célula eritroide. Nosotros vamos a tener aquí en el centro a un macrófago y alrededor de este a diferentes células eritroides en los diferentes estadios de maduración, desde proeritroblasto hasta eritroblastos policromatófilos y ortocromáticos. Y la función del macrófago será proveer hierro a estos eritroblastos para que a su vez estos puedan sintetizar hemoglobina. En este diagrama podemos observar cómo va el proceso de formación desde la unidad formadora de colonias gránulo eritroide megacario monocíticas hasta la unidad formadora de brotes eritroides, la unidad formadora de colonias eritroides, hasta el proeritroblasto, el eritroblasto basófilo, el policromatófilo, el ortocromático, el reticulocito y finalmente el eritrocito adulto. Y vean cómo vamos a tener, ¿no?, la expresión del receptor de eritropoyetina, que se va a hacer muy marcado en etapas más avanzadas de la maduración y que será importante para la proliferación de estas células eritroides. Asimismo, tendremos receptores de transferrina y la síntesis de hemoglobina, como se va a ir dando de manera muy importante en las etapas primarias de la maduración eritroide, y va a disminuir y va a desaparecer ya prácticamente en la etapa del eritrocito adulto. El eritrocito adulto ya no forma hemoglobina, solamente la contiene y le va a servir para transportar el oxígeno. Entonces, los eritrocitos representan los elementos maduros de la eritropoyesis, su precursor inmediato es el reticulocito, y hay que recordar que los precursores eritroides van a ser nucleados hasta la etapa de eritroblasto ortocromático o también llamado normoblasto. La misión de los eritrocitos es captar el oxígeno y transportarlo a los tejidos, y se caracterizan por tener una forma de disco circular bicóncavo. Tienen un diámetro como de 7 micrómetros aproximadamente y se tiñen de color rosa con los colorantes normales con los que se tiñen los frotis sanguíneos llamados Kiemsa o Wright, debido a su gran contenido de hemoglobina. Vamos a tener diversos parámetros en la biometría hemática que vamos a revisar más adelante y que tienen que ver con las características del tamaño y el contenido de hemoglobina de los eritrocitos, y que vamos a llamar volumen globular medio, que se refiere al tamaño promedio de los glóbulos rojos, la hemoglobina corpuscular media, que sería la cantidad promedio de hemoglobina por glóbulo rojo, y el ancho de distribución eritrocitaria, que no es más que una desviación estándar del promedio del tamaño de los glóbulos rojos. Y esto nos va a servir más adelante para hacer la clasificación de las anemias desde el punto de vista morfológico. La cifra normal de eritrocitos es de 3.5 a 5.5 millones por milímetro cúbico o por microlitro. La hemoglobina, que sería el componente más importante del glóbulo rojo, va a variar en hombres y mujeres, siendo en hombres de 14 a 18.5 gramos por decilitro y en mujeres de 12 a 16.5 gramos por decilitro. Esto es muy importante porque cifras mayores de 18.5 en hombres o de 16.5 en mujeres lo vamos a conocer como eritrocitosis o poliglobulia, en tanto que las cifras menores de 14 gramos en hombres y menores de 12 en mujeres serán el parámetro para considerar anemia. Los valores normales del volumen globular medio, que ya habíamos dicho es el tamaño promedio del glóbulo rojo, pues serán de 84 a 100 femtolitros, de tal suerte que tamaños por arriba de 100 femtolitros diremos que son glóbulos rojos grandes o macrocitos, y menores de 84 o de 80, dependiendo del laboratorio, será ya el volumen menor o de tamaño pequeño de los eritrocitos o microcitos. En el caso de la hemoglobina corpuscular media, pues tenemos dos parámetros, de 27 a 32, que sería el rango, y por debajo de 27 diremos que hay menos hemoglobina o hay hipocromía, que sería el término técnico para esto. El término hipercromía no aplica, no, si hay más de 32 picogramos, no quiere decir que tiene más hemoglobina el eritrocito. El eritrocito está diseñado para contener cierta cantidad de hemoglobina y entonces no puede haber anemias hipercrómicas. Y bueno, finalmente los valores normales del ancho de distribución eritrocitaria que les comentaba es la desviación estándar
del tamaño promedio de los glóbulos rojos va de 12 a 14%. Los reticulocitos son muy importantes cuando uno evalúa a un sujeto con anemia y nos van a servir para definir la capacidad proliferativa de la médula ósea, teniendo un valor normal de 0,4 a 1,5%. Dependiendo de la literatura que se revisa, el valor puede ser hasta el 2% como normal. Dijimos que la principal función de los eritrocitos es transportar el oxígeno y esto lo van a hacer a través de una proteína transportadora que es la hemoglobina. La hemoglobina, dijimos también, es el componente principal de los eritrocitos y tiene la capacidad de transportar el oxígeno de los pulmones a los tejidos y además ayuda al transporte de dióxido de carbono. Tiene dos grandes estructuras que serían las cadenas proteínicas llamadas cadenas de globina y un grupo central en cada cadena de globina llamado grupo prostético o grupo M o hemo. Este grupo M se va a caracterizar por un anillo pirrólico con un núcleo central de hierro. Hay varios tipos de hemoglobinas. En el adulto la que predomina es una llamada hemoglobina A o hemoglobina del adulto. Les decía, hay varios tipos de hemoglobinas, los cuales van a estar presentes en las diferentes etapas de la formación del ser humano, en la vida embrionaria y en la vida fetal, y en algunas enfermedades también, porque vamos a tener patologías que afectan a la hemoglobina y que vamos a llamar hemoglobinopatías o hemoglobinas anormales. De las hemoglobinas normales vamos a tener hemoglobina de Gower y hemoglobina de Portland, que estarán sobre todo en la vida embrionaria, y la hemoglobina fetal o hemoglobina F, que estará en la vida fetal propiamente, de los 3 meses hasta prácticamente el nacimiento, y en la vida adulta tenemos todavía un pequeño porcentaje, menos del 1% de hemoglobina fetal. La hemoglobina A2 también forma parte de la hemoglobina del adulto y es un menor porcentaje en comparación con la hemoglobina A o A1, que también así se le llama, y la hemoglobina A2 representa más o menos el 2% del total de la hemoglobina. La hemoglobina S es una hemoglobina anormal que va a caracterizar a una enfermedad llamada anemia de células falciformes o también llamada drepanocitosis. Entonces, cuando nosotros analizamos a la serie eritroide es muy importante comprender ciertos conceptos que es muy común verlos en los reportes de biometrías hemáticas. Y, por ejemplo, vamos a hablar de alteraciones en el tamaño de los eritrocitos que nosotros vamos a conocer como anisocitosis. Entonces, la variación en el tamaño, ¿no? Alteración en el tamaño será anisocitosis y de estos tenemos los eritrocitos pequeños o microcitos, los eritrocitos grandes o macrocitos o los eritrocitos muy grandes que vamos a llamar megalocitos. Tenemos alteraciones en la forma de los eritrocitos y a eso le vamos a llamar poiquilocitosis. Y entonces, dentro de los poiquilocitos tenemos esquistocitos o células en casco, dacriocitos o células en lágrima, esferocitos o células redondas, ovalocitos o células ovaladas, eliptocitos o células elípticas, drepanocitos o células en forma de hoz, que caracterizan, como mencioné hace un momento, a la drepanocitosis o anemia de células falciformes, los estomatocitos o células que tienen forma como de boca, y los acantocitos, que son células que tienen como pequeñas espículas o espinas. También podemos tener alteraciones en la concentración de la hemoglobina y aquí tenemos, por ejemplo, la hipocromía, que sería la menor cantidad de hemoglobina en el eritrocito, y la policromasia, que son como distribuciones anormales de la hemoglobina y que esto es muy común observarlo en talasemias. Asimismo, en los eritrocitos podemos ver inclusiones, cosa que no es común verla y no se considera como normal. Por ejemplo, los corpúsculos de Howell-Joly, que es muy común verlos en algunas enfermedades hereditarias como talasemias o en aquellos pacientes que fueron sometidos a esplenectomía y no son más que remanentes nucleares que están presentes en los eritrocitos. Los anillos de Cabot, que están presentes en talasemias principalmente, el punteado basófilo, que está comúnmente observado en anemias hemolíticas, los cuerpos de Pappenheimer, que es muy común observarlos también en talasemias y en otras enfermedades como por metales pesados, como en la intoxicación por plomo, y los cuerpos de Heinz, que están presentes también en algunas enfermedades hemolíticas. Aquí podemos observar un frotis sanguíneo normal, en donde podemos observar la morfología característica de los eritrocitos. Nosotros podemos ver que el glóbulo rojo tiene una forma de disco circular bicóncavo, que esto se ve mejor en esta parte de perfil,
Y esta zona, que es más delgada, es la que nosotros podemos observar en este frotis como una zona clara central, ¿no? Esta zona clara central no deberá contener más de un tercio del volumen total del eritrocito. Si es más grande, hablaremos de que hay hipocromía o menor cantidad de hemoglobina. De entrada, podemos ir identificando también algunos otros elementos, como las plaquetas, que serían estos elementos que estoy marcando con un punto rojo, y que forman parte de estos elementos formes sanguíneos. Esto es una micrografía electrónica de los eritrocitos, así los podemos observar, y es como tienen su forma de disco circular bicóncavo. Y esta es una fotografía de la médula ósea en donde podemos observar también los diferentes eritroblastos, que serían las células más pequeñitas que están representadas en estos círculos que estoy marcando de color rojo, ¿no? El resto es serie mieloide, como estas células de acá, que son más grandes y que forman parte de la serie blanca. Pero los eritroblastos o eritrocitos van a estar presentes en toda la médula ósea y los tenemos identificados en estas células que estoy marcando con un punto de color rojo, ¿no? Entonces es la serie eritroide la más abundante en la médula ósea. Podemos tener también entonces variaciones anormales en sangre periférica. Este sería el caso de los eritroblastos que estoy marcando aquí con un punto de color rojo. Los eritroblastos policromatófilos y ortocromáticos que pueden estar presentes en algún momento en algunos pacientes con anemias hemolíticas o con trastornos primarios de la médula ósea. Y en este frotis podemos observar también algunos linfocitos y una banda que forman parte de la serie leucocitaria. El resto de células son eritrocitos normales. Tenemos, les decía, variaciones en el tamaño y en la forma. Entonces tenemos esferocitos, que sería esta célula de acá, en donde podemos ver que esta célula pierde su centro claro, ¿no? Entonces es un esferocito. Tenemos microcitos, que son células mucho más pequeñas. Tenemos macrocitos, que son células mucho más grandes. Tenemos también aquí en este otro frotis muchos esferocitos, que serían estas células de aquí. Y tenemos células elípticas o eliptocitos, ¿no? Que forman parte de algunos trastornos, tanto de pacientes con hepatopatía o bien enfermedades hereditarias hemolíticas como la eliptocitosis congénita. También tenemos las células falciformes, que serían estas células en forma de hoz que caracterizan a la anemia de células falciformes, los dianocitos o células en tiro al blanco, ¿no? Que son muy característicos de las talasemias, y otras variaciones como poiquilocitosis, células que aparecen en forma de lágrima, que serían estas, ¿no? Algunas células en tiro al blanco, microcitos, macrocitos, normocitos, la hipocromía, vean cómo es muy marcada la palidez central, a eso le vamos a llamar hipocromía y se refiere a la menor cantidad de hemoglobina que está presente en esos eritrocitos. Los esferocitos ya los mencionamos, son células que pierden ese centro claro y que caracterizan a ciertas anemias hemolíticas, tanto congénitas como adquiridas. La célula de aquí es un linfocito normal. Los reticulocitos los vamos a observar con tinciones especiales llamadas tinciones supravitales, en donde podemos ver que estos, los demás en verde son eritrocitos normales y estos que tienen como una red se llaman reticulocitos, por eso su nombre, y corresponden a las formas más jóvenes, inmediatas a los eritrocitos. Con respecto a la serie blanca, nosotros vamos a tener el linaje linfoide, el linaje mieloide, ya habíamos hablado de esto y cómo van a haber diferentes citocinas que van a promover la maduración de los diferentes elementos sanguíneos, desde el linfoblasto hasta el prolinfocito y los linfocitos adultos que pueden estar en la médula ósea o en el timo para su maduración correspondiente. Los linfocitos que se van al timo van a dar origen a las células de origen T o de tipo T, y las células que se quedan en la médula ósea serán de tipo B y darán origen a la célula plasmática. Entonces aquí vemos cómo las diferentes subpoblaciones de linfocitos nos van a dar esta maduración en el timo, la presencia de las células asesinas naturales o células natural killer o NK, los linfocitos colaboradores TSD4, los linfocitos supresores o citotóxicos TSD8. Y tenemos a los linfocitos B que, como decíamos anteriormente, se especializan a célula plasmática que tiene como finalidad la producción de anticuerpos o inmunoglobulinas. Por su parte, la serie mieloide va a dar origen a un progenitor común que va a dar origen finalmente a los granulocitos neutrófilos, eosinófilos, basófilos, pero también tendremos a la formación de macrófagos
que provienen de los monocitos y estos macrófagos serán los responsables de presentar antígenos, ¿no? Entonces también se les llama células presentadoras de antígenos y tenemos dos principales, los macrófagos y las células dendríticas. Todos ellos van a ser originados de este progenitor mieloide común. Hablando de los progenitores granulomonocíticos, pues tenemos la unidad formadora de colonias de monocitos, la unidad formadora de colonias de granulocitos, ¿no? El monoblasto, el promonocito y el monocito que va a diferenciarse a macrófago. Tenemos los diferentes factores que van a participar en la maduración de estas células. Y con respecto a los granulocitos, pues tenemos el mieloblasto, el promielocito, el mielocito, el metamielocito y las formas adultas, basófilos, neutrófilos y eosinófilos. Entonces, la serie blanca o serie leucocitaria corresponde a las células del sistema de defensa, tanto el sistema inmunológico, que serían los linfocitos, como el sistema fagocítico, que estaría dado por los macrófagos y los neutrófilos. Las células normales, las cifras normales, perdón, de leucocitos es de 5.000 a 10.000 y vamos a tenerlos divididos en dos grandes grupos para su estudio. Los mononucleares, que serían linfocitos y monocitos, y los polimorfonucleares, que serían los eosinófilos, basófilos y neutrófilos. El diferencial de leucocitos se refiere a contar en un frotis o de manera automatizada la cuenta de estas células que están presentes en la sangre y vamos a sacar cifras totales. Entonces, ya habíamos dicho, mononucleares, linfocitos y monocitos, polimorfonucleares, eosinófilos, neutrófilos y basófilos. Hablando de linfocitos, son las células del sistema inmunitario. Van a haber dos grandes grupos, ya habíamos mencionado, linfocitos T y linfocitos B, de acuerdo a su origen evolutivo, timo, vaso, médula ósea. Los linfocitos T van a participar en la inmunidad celular, en tanto que los B se van a diferenciar a células plasmáticas, formadoras de anticuerpos, y por ello participan en esta llamada inmunidad humoral. Los valores de referencia son de 12 a 46%, pero lo más importante son las cifras absolutas, que son de 1.000 a 5.000. Menos de 1.000 hablaremos de linfopenia, más de 5.000 hablaremos de linfocitosis. Entonces, siempre que hablemos de alteraciones en leucocitos, tendremos que irnos a las cifras totales y no a los porcentajes que nos reporta el laboratorio. Entonces, si el laboratorio no nos da las cifras totales, podemos calcularlas por una regla de 3 simple, tomando en cuenta el total de leucocitos, que sería el 100%, y el porcentaje de linfocitos, vamos a suponer 12%, que fracción de todos los leucocitos totales me están reportando. Entonces, esta es la morfología clásica de los linfocitos. Son células de tamaño redondo con un citoplasma escaso de color azul-gris. Hay diferentes tamaños de los linfocitos. Hay linfocitos normales y linfocitos grandes que van a estar presentes en la sangre periférica. Respecto de los monocitos, estos van a formar parte del sistema mononuclear fagocítico, se encuentran en los tejidos como macrófagos y van a recibir diferentes nombres dependiendo del tejido en el que se encuentren. Van a ser parte de la primera línea de defensa junto con los neutrófilos y de la misma manera vamos a tener valores en porcentaje de 1 a 13%. Sin embargo, otra vez, el valor principal es el número absoluto, que serían de 400 a 700. Entonces, menos de 400 hablaremos de monocitopenia y mayores de 700 hablaremos de monocitosis. Esos son los monocitos, característicamente tienen un núcleo con varias hendiduras o forma cerebriforme. Son las células más grandes de la serie blanca que están presentes en la sangre periférica. Los eosinófilos van a representar del 0 al 7% de los leucocitos en la sangre y en términos absolutos serían prácticamente de 100 a 400. Más de 400 hablaremos de eosinofilia, menos de 100 será eosinopenia, y se van a caracterizar por poseer gránulos acidófilos que dan un color naranja o rosa salmón intenso en las tinciones, van a contener grandes cantidades de inmunoglobulina E y por ello van a participar en procesos de inmunidad de tipo hipersensibilidad, como en fenómenos alérgicos o en aquellos escenarios en donde hay incremento de la producción de inmunoglobulina E. Como les decía hace un momento, los gránulos de eosinófilos son muy característicos, tienen unos gránulos de color naranja o rosa salmón intenso, y estas son las diferentes morfologías que podemos ver de los eosinófilos en la sangre periférica. Los basófilos son las células más escasas de la sangre periférica, representan del 0 al 3% o en números absolutos de 0 a 100, y estos, obviamente, cuando están aumentados, vamos a llamar de
vamos a referir el término basofilia, contienen gránulos densos de color púrpura en el citoplasma y estos contienen histamina principalmente. También van a contener serotonina y algunas otras sustancias vasodilatadoras, de tal suerte que van a participar en la respuesta inmunológica principalmente de hipersensibilidad retardada. Los basófilos van a contener estos gránulos que les comentaba, que son de color púrpura intenso, ¿no? Es lo que caracteriza a los basófilos. Casi no se logra evidenciar bien el núcleo porque los gránulos pueden ser muy abundantes y ocupar la totalidad de la célula. Finalmente, los neutrófilos son las células más abundantes en la sangre, representan del 40 al 85% del total de leucocitos y en números absolutos lo normal es de 1500 a 8000. Por arriba de 8000 hablaremos de neutrofilia, por debajo de 1500 hablaremos de neutropenia. A su vez, la neutropenia se va a dividir en tres grandes grupos: neutropenia leve, neutropenia moderada y neutropenia grave. Neutropenia leve será cuando la cifra de neutrófilos se encuentre entre 1000 y 1500, neutropenia moderada cuando los neutrófilos estén entre 500 y 1000, y neutropenia grave cuando sean menos de 500 neutrófilos. Las formas más jóvenes de estos leucocitos neutrófilos se conocen como bandas y junto con los monocitos van a participar en la fagocitosis, que sería este fenómeno que se da para la ingesta de microorganismos patógenos, bacterias, virus, hongos que pueden afectar al organismo. Van a tener enzimas hidrolíticas, principalmente mieloperoxidasa e hidrolasas ácidas, que serán las responsables de este proceso de destrucción de microorganismos. Aquí podemos observar cómo el neutrófilo contiene estos gránulos pequeños de color púrpura y vemos algunos segmentos que se observan de manera muy característica en estas células. Las células anteriores corresponden a las bandas. Aquí vemos que no hay un segmento como tal formado y tenemos aquí los diferentes segmentos, por eso se llaman neutrófilos segmentados o polimorfonucleares, que es el otro nombre que también van a recibir los neutrófilos, y los gránulos que caracterizan a estas células. Finalmente, los precursores de las plaquetas, que vamos a llamar progenitores megacariocíticos, que igual derivan de la célula pluripotencial, perdón, y que vamos a tener a la unidad formadora de brotes de megacariocitos, la unidad formadora de colonias de megacariocitos, los megacariocitos de diversos órdenes, ¿no? De primer orden, segundo orden, tercer orden, y finalmente la fragmentación del citoplasma de los megacariocitos va a dar origen a las plaquetas. Las plaquetas que serán los elementos más pequeños de la sangre periférica y que serán responsables de la formación del coágulo en los fenómenos de hemostasia. Cabe mencionar que el megacariocito es la célula más grande de la médula ósea y curiosamente la plaqueta es la célula más pequeña de la sangre periférica. Tienen apenas 2 a 3 micrómetros de diámetro, son fragmentos celulares, como decía, que derivan de los megacariocitos de la médula ósea y van a tener tres tipos de gránulos principalmente: gránulos alfa, gránulos densos y lisosomas. Los gránulos alfa van a contener factores de la coagulación, pero también van a tener algunos factores de crecimiento, como el factor de crecimiento derivado de plaquetas, el factor de crecimiento vascular endotelial, el factor de crecimiento de fibroblastos, ¿no? Diversas sustancias que van a servir para la reparación de tejidos, para la cicatrización y los fenómenos de inflamación. Va a haber enzimas que están presentes sobre todo en los lisosomas y algunas proteínas estructurales que le van a dar forma a la plaqueta. Los gránulos densos, que serían los segundos importantes, van a contener eh, básicamente agonistas plaquetarios, dentro de los que vamos a conocer más adelante: el tromboxano A2, el ADP, que es el adenosindifosfato, el ATP o adenosintrifosfato, calcio, serotonina, adrenalina, que van a ser sustancias muy importantes para la activación de las plaquetas, ¿no? Entonces les decía, la principal función de las plaquetas, aunque no es la única, es participar en el proceso de la hemostasia, es decir, la prevención de una hemorragia. Y vamos a tener valores de referencia normales. En el caso de las plaquetas es de 150.000 a 450.000 lo normal. Por arriba de 450.000 hablaremos de trombocitosis, por debajo de 150.000 hablaremos de trombocitopenia, y esta a su vez la vamos a clasificar en trombocitopenia leve, trombocitopenia moderada y trombocitopenia grave. Será leve aquella trombocitopenia que oscile entre 100 y 150.000, moderada entre 50.000 y 100.000 y grave menos de 50.000 plaquetas.
Aquí podemos observar nuevamente los megacariocitos, que serían los elementos más grandes de la médula ósea, y vean el resto de la serie, principalmente mieloide y eritroide que está presente, las plaquetas, cómo se encuentran en la sangre periférica, ¿no? Característicamente comparando en esta imagen magnificada, cómo la plaqueta en comparación con el eritrocito es mucho más pequeña. Y aquí podemos ver algunos fenómenos interesantes en las plaquetas, que es el satelitismo plaquetario, es decir, se pegan las plaquetas a los leucocitos, en este caso a un neutrófilo, ¿no? Y a eso le vamos a llamar satelitismo. Y este puede ser una causa de una falsa cuenta de plaquetas. Con esto terminamos esta primera charla que se refiere a el fenómeno de la hematopoiesis. Muchas gracias por su atención.